Good afternoon, and thank you very Buenas much for tardes, gracias por la presentación y por la invitación de participar. Es un honor para mí, es un privilegio para mí y para la agencia. Y felicitaciones por las discusiones tan buenas que hemos escuchado hoy. Y voy a enfocar en mi presentación sobre la importancia para la agencia de medicamentos y cómo pueden hacer una diferencia en la situación del dolor. Hasta ahora es la Agencia Europea de Medicamentos, que está en Londres, está colaborando con los pacientes y una vez que tengamos unas pruebas sobre la situación de medicamentos, entonces seguimos adelante con la investigación para saber si son válidos los medicamentos sugeridos. Para producir estos asesoramientos y recomendaciones científicas hay que seguir un viaje, una trayectoria que es muy esencial. Hemos empezado a trabajar en 1995 y desde el comienzo empezamos a trabajar al comienzo con pacientes con HIV y entramos al final para discutir el asesoramiento y no fue fácil al comienzo, con muchas dificultades por parte de los expertos científicos que trataban, y era una novedad tener pacientes a discutir los temas, y fue muy claro desde el comienzo que había muchos beneficios de disponer de esta colaboración con los pacientes. En el año 2000 empezamos a tener pacientes como miembros completos, como en los comités varios de la agencia. Y ha habido una continuidad y fue un ejemplo excelente para seguir adelante en este camino. Y en el 2003 empezamos a formar grupos de trabajo con los pacientes, y en el 2005 creamos el marco de interacción con pacientes y con organizaciones y sus organizaciones. Después tuvimos un grupo de trabajo permanente con las varias organizaciones de pacientes y consumidores para asegurar que en todo momento tenemos unas reacciones necesarias por parte de los pacientes. En 2014 hemos tenido una revisión hacia el futuro con una inclusión sistemática de todos los que tienen que ver con el tema, y ahora este año vamos a tener una discusión pública que vamos a mostrar la inclusión sistemática de experiencia real con presentes los miembros del público. Entonces, parece que estamos caminando muy bien en este tema. Cuando miramos al proceso de reglamentos complicado para tener la aprobación de medicamentos, es algo muy complicado y es un laberinto muy complicado, y es muy importante dar bastante preparación, bastante formación para que todo el mundo pueda comprender este camino tan complicado. Cuando miramos a la vida del ciclo de la medicina en esta agencia europea, entonces hay que ver la participación directa de los pacientes. Antes de llegar a la aprobación hay varios pasos para tener exactamente los consejos científicos, para ver las reacciones en los niños, por ejemplo, y después hay muchos ejemplos en donde podemos mostrar la evaluación válida, y una vez que tenemos una solicitud por parte de las empresas, entonces podemos llegar a la conclusión que se puede evaluar, y después de la autorización hay que ver un poco los procedimientos después del marketing de estos medicamentos. Esto aquí intenté mostrar un poco la situación muy complicada
de estos apoyos que necesitamos y no es nada de sencillo. Es decir, con la formación, la preparación, mucho apoyo, después los pacientes que dan sus experiencias para decir lo que hay disponible y todo esto necesita muchas estructuras y muchos apoyos para seguir adelante y llegar a algunas conclusiones. Y en muchos casos, esto reciben esta colaboración a nivel voluntario, que es mucho decir. Empezamos con los pacientes en 2008, cuando tuvimos un informe más formal de los pacientes. Y aquí podemos ver que cada año hemos empezado con 167 pacientes que han participado y el año pasado, que acabo de presentar, que voy a presentar esta información, llegamos a 770 casos y prácticamente en todas las actividades de esta agencia tenemos pacientes participando activamente. Esto es un ejemplo de una comunicación que hicimos en mayo, después de una fase piloto con los beneficios de la participación de los pacientes en las discusiones sobre los beneficios y los riesgos de las medicinas, y la conclusión fue de seguir adelante a nivel sistemático y a pesar de no tener una situación constitucional, ya pueden garantizar la presencia de los pacientes. ¿Cómo trabajamos con los pacientes? Intentamos llegar a las organizaciones elegibles a través de una red de organizaciones. ¿Y cómo seleccionamos? Seguimos unos criterios para asegurar que las organizaciones son válidas para hacer lo que deben hacer. Entonces son unos criterios que tienen que ver con la legitimidad de la organización, con una inscripción válida. Vemos un poco la misión y las actividades que tiene esta organización, que tengan una estructura y una representación válida y que también son transparentes y son responsables en sus acciones. Y esta transparencia ayuda también para también incluir exactamente la proveniencia de los fondos que reciben, porque esto es muy importante para la transparencia. Entonces hay que asegurar que esto es transparente en todos los sitios web, que permitir que no hay una dependencia o intereses escondidos en la forma de actuar, porque esto es muy importante para establecer una transparencia válida. Una vez que tengamos estos criterios, pueden formar parte de esta red y trabajar en todo momento. Después, tienen unos expertos nominados que forman parte de un grupo de expertos establecidos y a lo mejor necesitamos tipos de expertos. Aquí son las varias organizaciones de pacientes que son elegibles para la Agencia Europea de Medicamentos, más de 30, y ellos tienen que ver directamente con el dolor, como está señalado en la diapositiva, el Pale Alliance Europe, EFNA y también el ENFA. Estos son organizaciones de pacientes directamente relacionadas con el dolor. Entonces tenemos expertos, representantes de estas organizaciones de pacientes, o muchas veces tienen que ver lo que esperamos por parte de los pacientes. Esto fue un tema muy discutido al comienzo y muchos no deseaban incluir a los pacientes, pero hemos evaluado el papel de los pacientes que no dicen, evidentemente, lo que presentan son las
experiencias que son muy útiles, pero estos son la utilidad de estos pacientes que van a hacer un papel importante que no pueden ser científicos, por supuesto. Entonces, es un punto de vista muy importante que no puede llegar a través de los expertos científicos. Nos hablan de la posibilidad de utilizar investigaciones planificadas también en planes prácticos. Es importante de disponer de los pacientes como nos avisan tempranamente lo que hay que rectificar. También reflejan las implicaciones en la vida real de una decisión regulamentaria. Es muy importante porque nos permite tomar en cuenta el impacto que podría tener una decisión. También ofrecen información con sentido. A veces nos perdimos en la parte técnica científica, pero esta información tiene sentido en la vida real de todos los días. También nos ayudan con la diseminación de la información con canales identificados por parte de ellos. Y después de tantos años de experiencia, podemos decir que este sistema ha ayudado mucho de tener más abiertos, más transparentes y con más confianza en este proceso regulatorio. Es esencial para el orden de salud pública. En ejemplos específicos, podemos ver la capacidad de proponer un estudio válido, si es una población de pacientes relevante, si se puede comparar cuánto dura el estudio, los resultados relevantes para los pacientes, las preocupaciones y tantos otros aspectos. Este año tenemos una herramienta nueva. Es una reunión pública para hablar de los procedimientos de referencia de la seguridad. Esto vamos a por primera vez abrir la discusión para el público en general y entonces pueden participar activamente y pueden hablar también durante esta reunión. Y esto va a estar al alcance del público en general y vamos a monitorear cómo funcionará esto y esperamos de llegar a una situación válida. Para finalizar, yo creo que el mensaje que quería dar es que con medicamentos de alta calidad nuevas es uno de los objetivos de la agencia, pero necesita mejoras continuas, esfuerzos continuos en el desarrollo de los medicamentos y el monitoraje continuo. Pero hacerlo bien hay que disponer de una colaboración muy estrecha con todas las partes interesadas. Y esto es lo que hemos oído. Y parte de los pacientes tienen un aspecto fundamental en este aspecto. Muchas gracias.